El aumento de casos de virus sincicial preocupa a los expertos y alertan hasta 8.000 contagios diarios para las próximas semanas. Vamos a conversar con la doctora Lorena Tapia, infectóloga pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Hola, buenos días, Claudia. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, hay preocupación sin duda por el sincicial después de un año, el 2020, donde producto de la cuarentena no vimos virus respiratorios entre los niños, ¿no? Ni la influenza, ni el sincicial. Sincicial que no tiene vacuna y que además suele generar o puede generar cuadros muy graves en los niños, sobre todo también en etapas muy tempranas. ¿Cuál es el panorama en este momento en los servicios médicos? Bueno, el panorama en los pacientes pediátricos, como podíamos esperar con esta apertura inicial, niños que están empezando a ir a los colegios, al jardín, es que efectivamente tenemos más casos, un aumento de casos de virus respiratorio sincicial. El virus respiratorio sincicial puede afectar a los niños, incluso a los adultos mayores, pero es en los más chiquititos donde vemos los casos podemos tener los casos más graves, si bien son porcentajes bajos, cerca del 1 al 2% de los pacientes que terminan hospitalizándose. Cuando tenemos un gran número de infectados, empiezan a aumentar el número de hospitalizados y se recargan sobre todo los servicios pediátricos cada invierno. Así que ese es un poco el panorama. Estamos como observando un aumento franco de los casos, efectivamente, tanto en las consultas ambulatorias, en las consultas médicas y en las emergencias, también en los hospitalizados. Así que hay que seguir observando. ¿Y cómo se proyecta esto? Porque acá se combinan obviamente resfríos comunes, otros que pueden ser más complejos, producto de la influenza, producto del sincicial, porque sabemos que un niño vacunado contra la influenza de todas maneras puede contagiarse, ¿no? Y por otro lado tenemos el COVID-19, y porque estamos viendo más niños contagiados, bueno, tal vez porque los adultos están presentando menos síntomas o se contagian menos producto de la vacuna y los niños no están vacunados todavía. ¿Se podría generar una especie de tormenta perfecta? O sea, en el caso del virus respiratorio sincicial, lo que se proyecta o lo que se espera es lo que ocurre todos los años, con la excepción que en este minuto estamos empezando este brote o este aumento de casos más tardíamente en el tiempo. Nosotros normalmente, en años normales, este aumento de casos los empezamos a ver tipo mayo, junio, y los meses de julio, agosto son de gran cantidad de casos y empiezan a disminuir con la primavera. Y en eso se combinan varios factores, también los factores ambientales, en donde una primavera y el verano no facilitan tanto la transmisión de infecciones respiratorias y por lo tanto influenza como virus respiratorio sincicial se concentran en los meses fríos en nuestro país. Y en este caso estamos en un mes frío, pero no va a durar eternamente, vamos a tener pronto meses ya más cálidos. Por lo tanto, hay que observar si solamente influye el número de casos que vamos a tener o si también nos van a ayudar las condiciones un poco climáticas que vienen en algunos meses más. Sí se espera un aumento de casos y algo que también es interesante es que sabemos que el año pasado los niños no tuvieron contacto con virus respiratorios, porque los virus respiratorios prácticamente desaparecieron el año pasado. Lo que circuló fue coronavirus, el SARS-CoV-2, y este año de cierta manera se nos acumularon los niños que no han sido infectados, por lo tanto tenemos más susceptibles, y eso también puede implicar un mayor número de casos. No hablaría todavía de tormenta perfecta, porque hasta el minuto seguimos con un número bajo de casos en adultos, esperamos que siga así, que la gente entienda que nosotros somos también los que contagiamos a los niños para el caso del coronavirus. Por lo tanto, si es que nosotros nos cuidamos, nos seguimos vacunando, también podemos esperar que en los niños circule poco o menos. ¿Cuáles son los principales síntomas del sincicial y ante ya qué sintomatología sí o sí hay que ir a consultar al médico? Bueno, el virus respiratorio sincicial da una sintomatología de tipo resfrío común los primeros días. Mucho moquillo, un niño que empieza con tos, puede tener algo de fiebre como puede no tener fiebre, pero parte como un resfrío común
que parte generalmente en el niño que va al jardín infantil, a veces en los que va al colegio en condiciones normales, y va contagiando a los más chiquititos, y también a veces da algo de sintomatología muy leve en los adultos y pudiera dar más síntomas en los adultos mayores. Y este resfrío, en algunos casos, como te mencioné, progresa este resfrío común a un compromiso más pulmonar, más bajo. La tos se hace más productiva con más cantidad de secreciones, y hay un porcentaje de niños que empieza a tener dificultad respiratoria, a respirar rápido, a sentirse cansados al respirar. Uno los mira y pueden tener hundimiento de las costillas al respirar, un aleteo nasal. Uno nota que el niño respira con dificultad. En ese caso, por supuesto, que hay que consultar cuando uno ya ve que el compromiso respiratorio es mayor. Claro, porque hay que diferenciarlos, ¿no? O sea, puede ser influenza, puede ser resfrío común, puede ser sincicial, puede ser COVID. Y yo creo que eso también tienen más en alerta y un poco asustados a los papás, ¿no? Hoy cualquier persona tose y a uno lo miran feo, ¿no? Porque se asume que puede ser justamente coronavirus. Entonces ahí quiere estar atento a los síntomas que, claro, al principio suelen ser bien similares, ¿no? Sí, efectivamente, seguimos en años de pandemia, y lo que tenemos que tener claro es que con síntomas respiratorios primero tenemos que Sí. detener nuestras actividades diarias, que no sepamos bien hacia qué es lo que es. Nos guardamos, no mandamos a los niños al colegio, al jardín, y esperamos y vemos si es que necesitamos finalmente confirmar en algunos que no sea coronavirus, pero sí, es un año especial, probablemente los siguientes años también sean especiales. Actualmente los resfríos comunes, no, si bien pueden ser resfríos comunes, los virus respiratorios sincicial y otros virus que circulan, lo que tenemos que tener en cuenta es que también pudieran ser COVID, y no queremos que se produzcan grandes brotes nuevamente. No, de todas maneras. Respecto a la proyección, hay quienes dicen que septiembre podría ser un mes bien complejo. Bueno, empieza la primavera, la gente empieza a salir más también, se va retomando cierta vida social. Y bueno, las fiestas patrias, ¿no? Que no va a haber grandes celebraciones, pero sabemos que la gente de todas maneras se junta con sus conocidos. Y en el caso de los niños, además, que ya están yendo a clases, y sobre todo sabemos que la presencialidad no es obligatoria, que sí es muy importante para el desarrollo de los niños, y que a medida que va pasando el invierno, muchos papás se van atreviendo a mandarlos, ¿no? Sin embargo, esto puede producir un alza de contagios, o sea, tomando en cuenta que ahora, recién ahora, estamos viendo un alza en el sincicial, ¿es momento de mandar a los niños al colegio? ¿O al Si es jardín? que tenemos niños y acordamos todos que no vamos a mandar a niños con síntomas respiratorios, solamente van a ir los pacientes sanos y los que no tienen contacto con nadie que esté resfriado ni con síntomas tipo COVID o tipo resfrío. Si acordamos eso entre los apoderados, yo creo que todavía es un buen momento para mandarlo, pero tenemos que todos comprometernos con eso, con no mandar a nuestros niños con síntomas respiratorios, para evitar que el cuadro clínico progrese y hayan brotes importantes. Se ha visto, y una de las grandes enseñanzas, creo yo, que nos dejó la pandemia el año pasado, es que si nosotros nos mantenemos en casa, si es que mantenemos las medidas de lavado de manos frecuentes, mascarilla, el uso de mascarilla es muy importante. Y el quedarnos en casa, cuando tenemos síntomas respiratorios, nosotros somos capaces de disminuir significativamente la circulación de sincicial, de influenza, de parainfluenza y de otros virus respiratorios. Eso lo vivimos. El año pasado no tuvimos circulación, con cuarentenas probablemente, pero... Hay que estar alerta también, doctora, vamos a recuperar ahí el contacto, frente a los casos de COVID en niños, porque si bien sabemos que no era la población de riesgo u objetivo, va avanzando la vacunación, y también es importante, ¿no?, que ojalá la mayor parte de la población sea inoculada, y hay estudios que van avanzando al respecto de la vacunación de menores cada vez más pequeños. Hay estudios que dicen que de hecho los más chicos tienen menos opciones de contagiarse, pero una vez que lo hacen, son ellos más contagiosos, por ejemplo, que los adolescentes al interior de una casa. Se suelen llevar objetos a la boca, compartir ciertos alimentos, ciertas bebidas también, y además son niños que son más dependientes de nosotros, hay mayor contacto físico, y además que uno no los puede aislar, ¿no?, en caso de estar enfermos, dejarlos ahí en una pieza y simplemente llevarles una bandeja con comida, ¿no? Tienen que estar en permanente contacto, y por eso también la alerta, ¿no?, respecto
a la importancia que va a ser en definitiva en algún minuto vacunar también a este sector de la población, sobre todo porque también vamos monitoreando a la vez lo que va pasando con el resto de la población vacunada. O sea, ahora se requiere una dosis de refuerzo que ya se está implementando en los adultos mayores y claramente tiene que ver porque va disminuyendo, ¿no?, su inmunidad frente a este virus y podrían eventualmente volver a ser contagiados, en este caso por los niños. Doctora, no sé si alcanzó a escuchar mi comentario respecto a la importancia que podría tener la vacunación en los más chicos y a lo contagiosos que pueden ser. No te escuché, disculpa que se cayó la señal, No no se alcancé a preocupe. escuchar. Sí, estaba leyendo algunos artículos internacionales donde dan cuenta de lo contagiosos que pueden ser los niños versus adolescentes, en caso de COVID, por ejemplo. Tomando en cuenta que a un adolescente uno lo puede aislar en una pieza, qué sé yo, con el niño uno tiene que estar en contacto directo todo el tiempo, dependen más de nosotros, se llevan cosas a la boca, en fin, y que por ende podría ser bastante transmisible. ¿Qué tan importante es que se avance en la vacunación a los más chicos? Bueno, es importante sin duda en la medida que nosotros vamos teniendo población adulta vacunada y donde los únicos susceptibles o la mayoría de los susceptibles se van concentrando en edades más chiquititas, en quienes, si bien la infección en la mayoría de los casos es muy leve, podemos tener una mantención de la circulación del virus, que es lo que nos pasa también con el resto de los virus respiratorios. La mayoría, yo lo dije, la mayoría de las veces para los virus respiratorios sincicial, influenza, quienes llevan los virus respiratorios a la casa y contagian al resto de los hermanos, tanto guaguas o adultos mayores, son estos niños. Así es que puede ser, es importante vacunar a los niños de todas maneras para COVID y mantener las medidas para disminuir también la circulación de los otros virus respiratorios. ¿Qué tan grave podría ser la variante Delta en los niños? También es algo que está por verse, porque lamentablemente, así como al principio no nos generaba demasiada preocupación el tema del COVID en los niños, más allá de que claramente generaban que mayor contagio, ¿no?, entre las personas, ahora no nos estamos enfrentando a exactamente el mismo panorama o el mismo virus que al principio. Se va haciendo más resistente, se va haciendo más potente, tenemos esta variante Delta. Si la gente sigue sin vacunarse, podríamos generar nosotros mismos en Chile otras variantes, ¿no? Y ese ya es un territorio desconocido. ¿Cómo podrían los niños? Porque aún no estamos hablando de un tremendo número de contagios de niños con variante Delta, ¿no? Pero no lo sabemos tampoco. Mira, tenemos algunos datos que en algunos pacientes, en algunos países donde circula el virus, el SARS coronavirus, el Delta principalmente, está infectando más frecuentemente a los niños y puede tener que ver por lo que son los susceptibles que van quedando. No se ha descrito absolutamente mayor gravedad en este caso en los niños, pero cuando empieza a circular ahí, nosotros también tenemos casos graves, sobre todo también en niños que tienen algunos factores de riesgo. Como obesidad, por ejemplo, No tenemos sí, lamentablemente tenemos un índice de población de niños con sobrepeso altísima en Chile. Así es, ese es un gran problema, yo creo que además es un tema a tratar a futuro, retomar las medidas que pudieran disminuir la obesidad en niños, porque sabemos que coronavirus puede seguir circulando y la obesidad y algunos otros factores de riesgo tienen que ver con mayor gravedad. Acá también, bueno, es relevante el rol de los papás, doctora. Yo creo que está bueno que volvamos con ese punto, ¿no? Si usted decía, si acordamos llevar a los niños al colegio, pero no llevarlos si es que tienen sintomatología de virus respiratorio, porque lo que reclaman muchas veces los papás cuando empiezan a mandar los niños a la sala cuna, al jardín, etcétera, dicen es que se resfrían todas las semanas. Y claro, obviamente, si va un niño enfermo, sobre todo que los más chiquititos no están acostumbrados a estar con la mascarilla, va a contagiar a sus compañeros por la forma en que juegan, en que comparten los juguetes, porque están ahí en el mismo ambiente, obviamente que no van a estar con todas las puertas abiertas porque se mueren de frío. Y yo creo que ahí pasa por la responsabilidad de los papás. Sabemos que no todos pueden dejar a los niños solos, ¿no? Pero sí ha tenido que ser lamentablemente producto de las cuarentenas. Y arriesgar también la salud de los otros niños, ¿no? Yo creo que en ese sentido hacer un esfuerzo y ser bien responsables, asumir. Si está con ciertos síntomas, en definitiva, aunque no se vean síntomas graves, dejarlo en la casa. Sí, buscar la red de apoyo. Los primeros meses y los primeros años de vida, los niños se exponen a varios virus.
y la entrada al jardín, en algunos casos a colegios, implica eso, al compartir con más niños y exponerse a virus. Es algo bien habitual y en ese periodo, sobre todo ese periodo inicial, a los padres hay que tratar de pedirles el mayor compromiso de dejar de mandar a los niños enfermos al colegio, intentar tener una red de apoyo y entendimiento también en los trabajos para quienes están en este proceso de inicio de las etapas escolares de los niños pequeños, de manera de tener cierta flexibilidad de cuando el niño se te resfría, que efectivamente puede ser muy frecuente en algunos casos, tener la posibilidad de guardarlo y no exponer al resto de los niños, que no se produzcan brotes importantes en el resto de los niños. Claro. Y respecto a los síntomas, doctora, del COVID, que han ido cambiando también, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, porque los propios enfermos los van reportando. Al principio no hablábamos, por ejemplo, de la pérdida del olfato y del gusto, eran algunos casos aislados que llamaban la atención, y ahora le pasa a la mayoría de los infectados. ¿Cuáles son los síntomas que han mostrado tener los niños? Yo me imagino que en el caso de la pérdida del olfato y el gusto puede ser un poco más complejo, porque quizás no los motiva a comer, sabemos lo importante es que se mantengan hidratados, con los nutrientes necesarios, en fin. ¿Qué es lo que reportan los más chicos? Bueno, los síntomas han sido lo que se ha ido reportando en los pacientes que van reportando síntomas, sobre todo en algunos países donde tienen estudios bien en tiempo directo, donde el paciente que tiene coronavirus va reportando qué síntomas tiene, han ido cambiando a un perfil un poquito más como tipo resfrío común. No tenemos absolutamente la claridad en niños si es que efectivamente es así. La mayoría de los niños acá por coronavirus presentaban un cuadro que tenía fiebre, tos, algunos malestares digestivos, pero en un porcentaje menor que los adultos. Pero sí, es el resfrío común con fiebre y además con sintomatología probablemente en la familia la que nos tiene también que llamar la atención, que haya estado en contacto con alguien con COVID y ahí en ese caso con mayor razón sospechar que eso se trate de COVID o una variante en específico. ¿Desde qué edad considera usted que ya es razonable poder pedirle a un niño que use la mascarilla? Mascarilla en todo momento, me refiero. Mascarilla, por ejemplo, para estar en una sala, en el jardín, en el colegio. Bueno, en los colegios se está exigiendo mascarilla desde los pre-kinder. Los niños han tenido buena adherencia en general a las Mejor que muchos mascarillas. adultos, sí. Mejor que muchos adultos, están conscientes del lavado de manos, del uso de mascarillas. Han ido aprendiendo en estos 2 años de pandemia a convivir, tal como tú dices, en muchos casos mejor que en los adultos. Así que al menos en los pacientes preescolares de los colegios se les puede exigir. En los más chiquititos, menores de 2 años, no, pero entre 2 y 4 años un poco depende de la adherencia del mismo niño. Como te digo, hay niños que aguantan muy bien la mascarilla y uno lo ve que no quieren incluso ni sacársela, se han acostumbrado. Pero al menos los niños que van al colegio debieran estar usando mascarilla. Ahora eso no nos puede hacer pensar, o sea, por lógica, que si el niño está usando mascarilla contra el COVID-19, también va a ser más improbable que se contagie de sincicial. ¿Hay alguno de estos dos que sea más contagioso que el otro, por ejemplo? Virus respiratorio sincicial. Lo que pasa es que el virus respiratorio sincicial es muy efectivo en infectarnos, pero no tenemos el número de susceptibles a infectarse todos los años. El virus respiratorio sincicial ataca principalmente a los niños que nacieron el año anterior. No sé si se me entienden, los Sí. 250.000 niños chilenos que nacen todos los años aproximadamente son susceptibles en el invierno siguiente a ser infectados por el virus respiratorio sincicial y en ellos, fíjate que en ellos se contagia más del 50, casi el 70, 80% se infectan con sincicial el primer año de Un vida, o sea, es montón. bien efectivo en infectarlos. Y de eso se hospitalizan o terminan hospitalizando un 1% aproximadamente. Es un número, y además es un número bastante fijo todos los años, de niños que terminan infectados y hospitalizados por virus respiratorio sincicial, todos los años. El año pasado fue un año distinto y este año, como te mencionaba, tenemos un número de susceptibles de infectarse un poquito mayor. Así que eso tenemos que ir mirando cómo se produce. Pero claramente el uso de mascarillas, el lavado de manos, el distanciamiento disminuye la posibilidad de infectarse con VRS notoriamente. Así que por eso también los números y las proyecciones de números totales están también sujetas a la adherencia a las medidas de autocuidado de la población. Exactamente.
de todas maneras. Muy bien, doctora Lorena Tapia, infectóloga pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por este contacto, muy buenas recomendaciones, que le vaya bien. De nada, Claudia, que estén bien, adiós.